Y antes de que entremos en materia en esta noche, quiero hacer algunas aclaraciones en cuanto a las profecías bíblicas a la luz de los acontecimientos en estas últimas semanas. Hace aproximadamente 4 días o 5 días salió en todos los periódicos que se firmó un acuerdo entre la organización palestina y el primer ministro de Israel, Netanyahu. Y muchos cristianos se preguntan si este es el pacto del cual habla Daniel 9:27, el cual la Biblia expone que el anticristo va a celebrar con la nación de Israel y el mundo árabe. Sin embargo, el pacto que se acaba de firmar no es el pacto que la Biblia describe en Daniel 9:27 por las siguientes razones. El tratado de paz bíblico será por 7 años, recuerden eso. Se va a firmar un pacto entre los judíos y los árabes, y esto es el preámbulo o la antesala de lo que ya se va a precipitar en los próximos meses. Pero va a ser por 7 años. El que se acaba de firmar entre Netanyahu y Arafat no es más que por tiempo indefinido. En segundo lugar, el pacto entre los judíos y los árabes va a involucrar a todas las naciones árabes, o por lo menos la mayoría. Y el pacto que firmaron hace 5 días es la ratificación del que se firmó en el 91 y solamente está involucrando a los palestinos y a los judíos. Hace 2 días leí una nota en un periódico que decía, bueno, esto es solamente el principio porque ahora Israel está esperando firmar un pacto con Siria, con Líbano y con Irak y Jordania. Y ahí sí que la piel se me puso chinita, porque este realmente es el pacto del cual la Biblia mencionó hace 2650 años. Es increíble que en 1998 estemos nosotros con la Biblia en la mano y podamos corroborar todas las cosas que con cientos de años de anticipación la Biblia nos predijo. En tercer lugar, el pacto de los bíblicos va a permitir la restauración de los sacrificios. O sea, cuando se confirme el pacto, los judíos van a volver, después de más de 2000 años, de que no han tenido sacrificios, a restaurar los sacrificios del orden levítico, y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo lo va a romper y se va a erigir como Dios, y se iniciará la persecución o la gran tribulación que en esta noche vamos a comenzar a estudiar. Ahora, ¿por qué yo de una forma personal estoy convencido de que estamos más cerca de lo que nosotros nos imaginamos? Por 4 razones muy poderosas. La primera es el regreso de Israel en 1948. No podría cumplirse ninguna profecía bíblica porque el cumplimiento final de la historia es la nación de Israel. Y mientras Israel no hubiera regresado a su tierra el 14 de mayo de 1948, que se estableció como Estado independiente, no se podría cumplir ninguna de las profecías bíblicas. En segundo lugar, los cambios climatológicos. De acuerdo a los ecologistas, el planeta Tierra está enfermo. Y en Isaías capítulo 24 se describe hace 2750 años. Y dice la Biblia, la tierra enfermó. Cayó la tierra, se contaminó por sus moradores. Esto es increíble que esté sucediendo ante nuestros ojos. Los mares, los ríos, el aire, todo está devastado. La ecología, la deforestación de los bosques es asombrosa y es alarmante. Se están llevando a cabo continuamente cumbres de carácter internacional para tratar el problema de la contaminación, la ecología, y el mundo ya no puede aguantar. Y esto lo vemos a través de todos los fenómenos que están cambiando. Sigue lloviendo, en Toluca que debe hacer frío, ahorita tenemos mucho calor, aquí vengo y hace frío. Vas a Cancún, yo en la noche es visitado por un huracán. En fin, el mundo está alarmado ante lo que está pasando climatológicamente.
En tercer lugar, el surgimiento de Europa. Ahorita todos leemos el periódico y nos encontramos con que nos precipitamos hacia una recesión económica. ¿Por qué? Porque en Asia, hace algunos meses o años, comenzaron a perder en sus importaciones, invirtieron demasiado dinero aquí en América y fue como el efecto dominó. Comenzó a afectar Singapur, la China, Hong Kong, y nos llegó a América, a Estados Unidos, y a México, Centro y Sudamérica, y a todo Iberoamérica también. Lo que pasa actualmente económicamente en una parte del mundo sucede por todas partes, pero ahorita ante nuestros ojos vemos que le ha afectado la recesión al mundo entero, menos a Europa. ¿Por qué? Porque Europa acaba de cerrar su comercio y no depende de tantas importaciones en su comercio exterior, como depende Japón, como depende Estados Unidos, sino que ahora la Comunidad Europea, que son 15 países que se han juntado, son lo suficientemente fuertes para poder resistir cualquier desbalance económico que sucede en cualquier parte del mundo. Y la Biblia hace 2660 años, en el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, el 8, el 11 y el 12, nos describe que la última forma de gobierno mundial serán 10 naciones, que surgirán, capítulo 7 de Daniel, del antiguo, del cuarto imperio que fue Roma, del cuarto imperio romano. Y ante nuestros ojos se formó en 1957 el Pacto de Roma, el cual ahorita ha dado origen a lo que se llama la Comunidad Europea. De acuerdo a la Biblia, no iba a ser ni Estados Unidos, ni Rusia, los países preponderantes y que tendrían la supremacía política, económica, comercial y militar del mundo. De acuerdo a la Biblia, sería Europa, tal como ante nuestros ojos está sucediendo. ¿Qué es lo que falta? Bueno, solamente falta que se forme un bloque de 10 naciones. Porque ahorita de las 15 naciones que forman el mercado común europeo o la Unión Europea, como 6 o 7 no formaban parte del antiguo imperio romano. Y de acuerdo a la Biblia, que es perfecta, exacta y detallista, la última forma de gobierno mundial será un bloque de naciones entre Europa y el Medio Oriente. Así que cuando veamos que Europa ya se une o tiende el puente, lo está tendiendo a México y a otros países, pero van a surgir 4 o 5 naciones, entre ellas Alemania, Francia e Italia, esas tienen que formar parte del imperio del anticristo, van a tender un puente con el Medio Oriente, con Irak, con Siria, con el Líbano y con Jordania, porque estas naciones formaron parte del antiguo imperio romano. Así que se va a unir el comercio europeo con el petróleo y el poder petrolero del Medio Oriente. Y entre estas 10 naciones, Europa y el Medio Oriente, harán, de acuerdo a la Biblia, los 10 pies o los 10 cuernos de la bestia que el anticristo podrá controlar y dominar la mayor parte de Europa entera. Estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Y los cristianos nos emocionamos ante todo esto porque lo presentamos en cualquier podio, ante cualquier público, ¿verdad? Y como el mensaje que di este sábado es la Biblia, la palabra de Dios, ofrecemos pruebas históricas, pruebas arqueológicas, pruebas científicas, para que los más grandes agnósticos y escépticos que estén buscando la verdad, la puedan encontrar y sepan que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Pero los entendidos, dice el capítulo 12 de Daniel, entenderán todas las cosas. En esta noche vamos a abordar el tema de 3 sucesos consecutivos. 3 sucesos consecutivos que son la señal del fin del mundo. La señal de la venida de Cristo y cuando viene a recoger o el arrebatamiento Dios a su iglesia. En Mateo 24, versículo 27 en adelante, la Biblia dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué significa el versículo 28?
que donde quiera que hay corrupción, hay juicio. Si tú vas por la carretera y encuentras una vaca muerta, ahí hay águilas, sopilotes, porque implica devastación y corrupción. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes o las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nosotros vimos en el capítulo anterior que Dios prometió mediante el profeta Joel. En el capítulo 2 de Joel, vayamos rápido a Joel capítulo 2, versículo 30 y 31, que una de las señales que habría en este planeta antes de que Jesucristo viniera, estaría esta señal en el cielo. La señal nos dice cuál es el camino. La señal nos muestra y nos dice por allá, por acá. Por eso Dios puso desde el libro del Génesis capítulo 1 al sol y la luna como señales. Y fue un astro el que guió a los reyes del oriente hasta el pesebre donde nació Cristo. Y serán también los astros los que nos indiquen la segunda venida de Jesucristo en el cielo. Dice en Joel 2, 30 y 31, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que nosotros hemos estado estudiando y que estudiaremos con más detalle, y es el momento cuando se toca o se abre el octavo sello y se da comienzo a las trompetas en el libro de Apocalipsis. Uno de los más grandes errores que ha habido en la interpretación de la Biblia ha sido creer que los 7 años eran la ira de Dios, que los 7 años eran el día de Jehová, o el día del Señor, o el día de Cristo, que son términos intercambiables teológicamente. Y aprendimos que nos íbamos a ir en el rapto antes de que comenzaran los 7 años, porque los 7 años eran los 7 años de juicio contra el mundo. Pero mientras más ha pasado el tiempo y más nos acercamos, más luz recibiremos del Espíritu Santo. Y más podremos comprender, como dice Daniel, los entendidos entenderán. Los Danieles comprenderán, y los que están confundidos es porque quieren estar confundidos. Pero la palabra de Dios no es un libro donde superficialmente se rasca, sino que Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras. Y esta palabra escudriñar es, hagan pozos, escarben en ellas, cotéjenlas, chéquenlas con la concordancia, con esto, con aquello. La Biblia demanda de un estudio continuo, sistemático, metódico, inteligente, un estudio profundo, un estudio perseverante, un estudio acompañado siempre de oración. Nadie puede venir a la Biblia y solamente saciar su intelecto o su afán de curiosidad y no vivir de rodillas. Porque es el Espíritu Santo el autor de la Biblia y aquel que ilumina y nos muestra la verdad. Y ese es santo, por lo cual debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora veamos algunos otros pasajes relacionados para comparar a Joel, y veamos por ejemplo el libro de Isaías.
Capítulo 13 de Isaías, versículo 9 y 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí nos dice la Biblia que va a llegar un momento en la historia en la que los astros arriba de nosotros no van a dar luz. Nunca ha sucedido esto en toda la historia de la raza humana. Dice en Isaías capítulo 24 ahora, versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. A la vuelta en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 28, dice la Biblia, por esto se enlutará la tierra, los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. El profeta Ezequiel también menciona lo mismo en el capítulo 32, versículos del 7 al 8. Y dice Ezequiel 32, 7 y 8, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no dará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Muy bien, aquí los profetas no sabían cuándo iba a suceder esto. Todos coincidieron en un común denominador, antes de que venga el día de la ira de Dios. Pero cuando nosotros tenemos ya el Nuevo Testamento, vayamos a Apocalipsis capítulo 6, ya podemos nosotros, con mucha más claridad y con mucho más detalle, cronológicamente, saber cuándo será esta señal en los cielos. Versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el que cosa, el gran día de su ira ha llegado. Es entre el sexto y el séptimo sello cuando la ira de Dios cae sobre el mundo. Entre el sexto y el séptimo sello es cuando la iglesia se va y la iglesia atraviesa los primeros 6 sellos. Y antes de que caiga y se abra el séptimo sello, porque el séptimo sello abre e incluye las 7 trompetas, la iglesia se va con Jesucristo en los aires. Los cristianos, pues, en estos 7 años que quedan, que donde va a cumplir Dios el juicio contra Israel, los cristianos vamos a estar en los primeros 3 años y medio que se llama el principio de dolores. Los cristianos vamos a ver y vamos a reconocer y vamos a saber quién es el anticristo. A los 3 años y medio, a la mitad de la semana de 7 años,
En la Biblia hay semanas de días, de meses y de años. Estamos hablando de semanas de años, de acuerdo a Daniel 9:24. A los 3 años y medio, el anticristo se quita la máscara y se revela al mundo como lo que él es. Y manda que toda Europa le erija una estatua. Se levanta un hombre que es el dirigente de todas las religiones en aquel tiempo mundiales, y va a hacer que la tierra entera adore al anticristo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13. Y de ahí en adelante comienza lo que se llama la gran tribulación. Ya no es la tribulación, es la gran tribulación, mega tilipsis en el griego. Y veamos en Apocalipsis 7, que dice en Apocalipsis 7, versículo 9, después de esto miré, y he aquí, o sea, cuando esto sucede en Apocalipsis 7, no ha venido el 8º sello, ni se han abierto las trompetas. Entonces, después de el 6º sello, miró, y he aquí, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En Apocalipsis 6:10, Juan vio las almas de los decapitados, de los mártires, que le gritaban a Dios: ¿hasta cuándo venga nuestra sangre? Las almas las vio debajo del altar. Aquí está viendo a seres humanos en el capítulo 6:10, en el 4º sello, el 5º sello eran almas sin vestir. Aquí son seres ya vestidos y con palmas en las manos. ¿Qué le dijo en Apocalipsis 6, versículo 10? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre? Versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí están los muertos que el anticristo ha matado y que ha perseguido, la iglesia que ha perseguido, y se mueren y se van al cielo y están clamando a Dios que hasta cuándo. Y en el capítulo 7 los encontramos ya, pero no los muertos, sino, dice el versículo 13 de Apocalipsis 7. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo: estos son los que han salido, o sea, los que se escaparon de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han salido de la mega tilipsis, no de la tribulación, de la gran tribulación. La Biblia cada vez comienza a esclarecerse y cada vez nosotros nos damos cuenta con más detalles que poco a poco el Espíritu Santo la está poniendo todo en orden. Al menos esto así me parece a mí en el estudio que tengo yo de las Sagradas Escrituras. Yo le decía a mi esposa que hace algunos años dimos un seminario de profecías bíblicas en el Hotel María Isabel, y después prediqué todo el libro de Apocalipsis, 72 conferencias, versículo por versículo, y después dejé la profecía por 1 año, después la dejé por 3 años, y ahora otra vez el Espíritu Santo me vuelve a traer, porque había muchas cosas no claras en mi mente, y muchos cosas que no se podían encajar, ¿verdad? Había muchas cosas sueltas, muchos cabos sueltos que no podían encajar, y mientras más pasa el tiempo y vuelve uno a hincarse y a pedirle a Dios iluminación, comienzan pop, 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 y comenzamos a gritar como los griegos: eureka, que significa lo he encontrado. Y así comienza la Biblia a cobrar claridad, a tener iluminación en nuestra mente espiritual, porque tenemos la mente de Cristo, y podemos comenzar a alegrarnos y a emocionarnos profundamente de volver otra vez a darnos cuenta que Dios sigue ahora derramando sobre sus hijos y sobre la iglesia un cúmulo de luz
como jamás lo habíamos recibido, para todos aquellos de ustedes que estén viviendo de rodillas. Para todos ustedes que tengan tiempo y que le quieran dedicar tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras. Para todos ustedes que quieran verdaderamente encontrar los secretos de Dios solamente para ser cada día más santos en toda nuestra manera de vivir. Juntando los tres pasajes, Mateo 24, Joel 2 y Apocalipsis capítulo 6, son tres pasajes paralelos. Descubrimos que cuando se dé la señal del sol, la luna y las estrellas, antes que empiece el día de la ira y terrible del Señor, el cielo se apagará por completo. En Mateo 24, que comenzamos a leer en esta mañana, en esta tarde, dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Otra vez, Cristo dice lo mismo que Joel, Cristo dice lo mismo que Juan, Cristo dice lo mismo que Isaías, Cristo dice lo mismo que Ezequiel. Todos los autores de la Biblia coinciden. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El cielo va a ser como un agujero negro, dentro del cual, entonces, versículo 30, en esa negrura y en esas tinieblas que rodearán el universo, de repente hagan de cuenta que es un cuarto oscuro y se prende una vela. En medio de esa confusión del mundo y de lo que está pasando en la tierra y la negrura del cielo, ahí aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y lamentarán todos los seres humanos en la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. En Mateo 24, versículo 3, estamos contestando las tres preguntas que le hicieron a Jesús. Dinos cuándo serán estas cosas. Los discípulos querían saber cronológicamente cuándo o en qué época o qué aproximaciones o qué síntomas manifestaría la tierra para que la generación que viviera aquí pudiera saber que está cerca la venida de Cristo. Cristo nos da muchas señales: pestes, hambres que ya vimos en las clases pasadas, terremotos, cambios climatológicos, la inmoralidad, el amor de muchos se enfriaría, el ateísmo, personas sin afecto natural, los hijos contra los padres contra los hijos, vendrían tiempos peligrosos, según de Timoteo 3. Todos los apóstoles coinciden con Cristo en que esta época en la que es el preámbulo de la venida de Jesús, las cosas van a empeorar en este mundo, en todos los ámbitos, en todas las áreas, en todas las dimensiones. ¿Cuándo serán estas cosas? Cristo nos da las señales, pero Cristo nos dice que nadie sabe el día y la hora del rapto. Nadie. Nos va a sorprender como un ladrón en la noche al mundo, pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Entonces, nadie sabe el día y la hora, pero sí sabemos las señales alrededor. Y aunque no sabemos exactamente el día y la hora del rapto, y nadie la podrá saber, y cuando alguien diga que él la sabe, es un falso profeta, sabemos que estamos por las señales que estamos estudiando más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Fue la primera pregunta que le hicieron a Cristo. La segunda es, ¿qué señal? Danos una señal de cuando tú vengas al mundo, y la tercera, danos una señal de que el mundo se acerca a su fin. Hemos visto, en primer lugar, en esta noche, la señal del fin del mundo. Antes de que venga el fin del mundo, el cielo y el universo se oscurecerá, y todos ustedes que nos ven por televisión también, y los que están aquí presentes, que no se hayan arrepentido, que hayan jugado con Dios, que se hayan burlado de Dios, van a recordar estas palabras y este mensaje en aquel día.
Y cuando tú veas el cielo que se apaga a las 12 del día, a la 1 de la tarde, y allá en el otro lado, en el oriente, se apaga el día anterior, y entonces el mundo, en el occidente y el oriente, es una oscuridad total, tanto en la noche como en el día, entonces se acordarán y sabrán que viene Cristo. Nosotros ya no vamos a estar aquí, porque es la señal del fin del mundo. Nosotros vamos a reconocer la señal de cuando Cristo viene en el cielo, que es la que vamos a ver a continuación. Mateo 24, 27. Cristo nos dice en este discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24, que la señal de su venida será como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esta señal será una manifestación visual, física, de la gloria del Hijo de Dios regresando a la tierra. Veamos algunos pasajes en el libro de Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38. Versículos 19 y 20. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Lo mismo que dice el apóstol Juan, lo mismo que dice el apóstol Isaías, va a haber un gran terremoto. Y lo mismo que dice Apocalipsis 6 y Apocalipsis 16, que partirá la ciudad de Jerusalén en 3 partes. Versículo 20, los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Cuando venga Cristo, dice Mateo, Apocalipsis 6, del 12 al 17 que ya leímos, temblarán y dirán, escondernos, ¿de qué? De la presencia. El mundo va a ver a Dios. Dios el Padre va a descender con Jesucristo. Dios el Padre va a descender, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Temblarán ante mi presencia y todo se desmoronará, las islas huirán y todas las ciudades caerán en el día cuando venga el Señor. Ezequiel 39, versículos 7 y 8. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. ¿Cómo sabemos que es al final de la tribulación? Porque es cuando Israel se va a convertir. Hasta ese momento Israel mirará a quien traspasaron, y hasta ese momento, Zacarías 12, Dios derramará un espíritu de gracia sobre Israel, y hasta ese momento, hasta que venga Cristo en la segunda venida, cuando bajemos con Él, hasta ese momento Israel se arrepentirá de sus pecados. Haré notorio mi santo nombre a mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Miren lo que dice, este es el día del cual he hablado, que se conoce como el día de Jehová o el día de su ira. Ahora vemos nosotros en Ezequiel 43. Ezequiel 43, versículo 1 y 2. Me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. ¿Qué dijo Mateo 24, 27? Como sale el relámpago del oriente y se ve hasta el occidente. Cuando venga Cristo, no va a bajar en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Tokio, en Singapur, en Londres o en Italia. Cuando venga el Señor del cielo, descenderá al lugar geográfico en la tierra donde existió el huerto del Edén. En el Medio Oriente, ahí en Jerusalén, donde su Hijo nació, donde su Hijo fue crucificado, ahí es donde va el Señor a descender y a posar sus pies, de acuerdo a Zacarías capítulo 14 también. Se parará en el Monte de los Olivos, donde Él fue crucificado. Y he aquí la gloria de Dios, Ezequiel 43:2, que venía del oriente, y su sonido
era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Ahora vemos también aquí nosotros en Apocalipsis 6, 12 al 17, que cuando venga el Señor, la manifestación de la gloria será tan grande que la gente dirá, caigan las piedras sobre nosotros y escóndanos, en lugar de que digan, Señor. Perdónanos, nos arrepentimos, no, escóndanos de Dios. ¿Qué pasó con Adán cuando pecó en el huerto del Edén? Corrió y se escondió de Dios. Y fue Dios el que tomó la iniciativa y lo buscó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Es Él el que nos busca y nos encuentra escondidos y alejados y perdidos de su presencia. El mundo no querrá arrepentirse ni cuando venga, ni cuando vean con sus ojos a Dios. Y en Apocalipsis 16, dice el versículo del 18 al 20, entonces hubo grandes relámpagos y voces y truenos, y otra vez, miren ustedes la armonía de la Biblia, amados santos de Dios. Un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, o sea, Jerusalén, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Lo mismo que escribe Juan, lo mismo que escribe Pablo, lo mismo que escribe Cristo, lo mismo que escribe Ezequiel, lo mismo que escribe Joel, lo mismo que escribe Isaías, todos absolutamente los profetas de Dios armonizan y la unidad sobrenatural de la Biblia nos demuestra que su autor es solamente Dios. Cuando se ve a Cristo viniendo del oriente y cruzando el accidente como un rayo, su gloria penetrará en la atmósfera ennegrecida del firmamento causada por la señal del fin del siglo. Y entonces verán el mundo entero al Hijo de Dios que viene sobre las nubes con gran poder y gloria. En Isaías capítulo 2, el profeta describe la venida de Cristo con estas palabras en el versículo 17 al 21. Isaías 2, 17 al 21. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Vean ustedes cuál es el pecado que se menciona sobre los pecados que dan origen a los demás pecados. ¿Cuál? La soberbia humana. Esta raza humana que ha llegado a la época de las computadoras y hemos llegado a la luna y hemos llegado a hacer descubrimientos tecnológicos y avances científicos que solamente nos han envanecido y ensoberbecido. No han hecho más que de nosotros creernos
y alimentar más nuestro ego y creer que tenemos la capacidad económica, comercial, política y militar para poder darle solución a los problemas del mundo entero. Y no somos más que unos tontos. Porque nunca jamás está en nosotros darle solución a problemas que son más grandes que nuestra capacidad para resolverlos. Dice el Salmo 2 que Dios se ríe desde el cielo mirándonos, cómo se juntan las naciones y los pueblos y dicen, ¿para qué queremos a Dios? Rompamos de nosotros sus yugos y quitemos sus ligaduras. Podemos nosotros, somos dioses, podemos arreglar el mundo, vamos a la época de Acuario, va a mejorar la cosa, todo se va a arreglar. Esta es la pecaminosidad, la maldad y el engaño perverso del corazón humano que le hace creer que puede vivir sin tomar en cuenta a Dios. La soberbia del hombre será abatida. Profesando ser sabios, nos hicimos necios. Es lo que va a ser primero que antes nada Dios. Cuando venga el Señor, los soberbios serán los primeros en caer. Y dice el versículo 18, y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas, igual que dice Apocalipsis 6:12 que acabamos de leer, se meterán en las cuevas, en las aperturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante otra vez para castigar la tierra. Y ante esto dice el versículo 22, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Aquí entre nosotros, abajo, dándonos la gloria los unos a los otros, y aquí fulano de tal, y el rey, y se inclina la gente, y hacen que nos inclinemos ante los gobernantes, y ante los césares, y Hitler sube al poder, mi reino durará 1000 años, el tercer Reich, y 80 millones de alemanes lo creyeron. Aquí entre nosotros apapachándonos, y por eso Cristo dijo, por eso ustedes no pueden creer, porque aman más la gloria que viene de los hombres que la gloria que viene de mi Padre. Aquí entre nosotros diciéndonos el doctor fulano de tal con 4 o 5 títulos, Papucho de papuchos, Juan Camaney de camaneyes, el doctor en psicología, la fulana de tal de economista, y todos somos una bola de tontos ante el gran Dios formidable y poderoso y el majestuoso Jehová de los ejércitos. Como unos tontos creemos ahí en la televisión, hay que creen que se la saben todas las respuestas, y hasta insultan a Dios, y persiguen a los hijos de Dios, y persiguen a la iglesia. La soberbia del hombre, y dice la Biblia, ¿qué es el hombre cuyo aliento está en su nariz? ¿De qué es el estimado? Nada. Somos polvo y al polvo regresaremos. Y nuestra gloria es como las flores del campo. Al atardecer sale nuestra gloria y en la tarde se marchita. Y la gloria de Napoleón, y la gloria de los grandes hombres, y de los grandes inventores, y de todos aquellos que fueron grandes ante nuestros ojos, ahorita yacen en la otra vida, después de la muerte, ahí en el fondo, en la sepultura, en el infierno. ¿Y de qué sirvió al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y finalmente, dice Mateo 24:31, la reunión de los escogidos, o el arrebatamiento lo encontramos aquí. Y dice Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. Los que dicen que los escogidos son los judíos, aquí encontramos a los escogidos cuando venga el Señor en todo el mundo, en los 4 vientos, en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, de todo el mundo recogerá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a comparar esto con la parábola de Mateo 13, con lo cual acabamos. Donde Cristo, sin ningún lugar a dudas, nos explica lo mismo, claro, conciso y directo, Mateo 13, versículo 36 al 43.
Despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, ¿cuándo es? El fin del siglo. Dinos, le preguntaron, ¿cuándo será la señal del fin del siglo, o del fin de la era, o del fin de esta edad? Y aquí Cristo dice que la siega es cuando el fin llegue, y los segadores son los ángeles, de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo dice que es al final del mundo cuando Él viene y nos recoge. Vamos a compararlo con Apocalipsis 14, para que ya no quede ninguna duda al respecto, donde se describe esta misma parábola de Cristo. Apocalipsis 14, del 14. Al 20. Pongan mucha atención en este pasaje. Miré una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano, ¿qué cosa? Una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, ¿y qué cosa? Y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Noten ustedes aquí la mies. La mies son los malos. La mies, sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios, la guerra del Armagedón. Aquí vemos pues cómo las uvas y la mies son dos cosas distintas. Vemos que las uvas representan la higuera es la que da las uvas. Cuando Cristo vino, maldijo la higuera. Las uvas representan los hijos del malo, la mies, me equivoqué, representan la vendimia buena, los hijos del reino que Dios se llevará con él. La mies y las uvas, la mies y las uvas. Apocalipsis 14, Mateo 13, Mateo 24 son exactamente pasajes paralelos. Cuando estudiamos así la Biblia y juntamos todos los pasajes, tenemos el rompecabezas. La Biblia es como un rompecabezas. Tú no puedes con una pieza decir, es esto, sin tener el cuadro y las que van a su alrededor.
pero mientras más acomodas, más te faltan, y más te faltan aquí, hasta que poco a poco el panorama se va armando, y cada vez vemos con más claridad todo el cuadro que Dios quiere que nosotros conozcamos, porque a nosotros nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Efesios capítulo 1. Cristiano que me escuchas en esta noche, ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios? Pecador que me escuchas en esta noche, ¿estás tú preparado para enfrentarte con el juez del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual en aquel momento no tendrás más burla, ni le mascarás el chicle, ni le podrás decir mentiras, ni te podrás carcajear, porque sufrirás los tormentos de las llamas del infierno? ¿Están ustedes listos, dice el Espíritu Santo en esta noche, para la venida gloriosa y majestuosa y temible, otra vez, de aquel que fue humillado, hecho peor que un guiñapo humano, crucificado entre dos ladrones, ante quien le rompieron la cabeza y le pusieron espinas y le clavaron a una cruz y se burlaron de él y le desecharon y le despreciaron, y ahora viene como el temible Rey de Reyes y Señor de Señores? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ahora estamos en la época de la gracia, en la que Dios en su misericordia les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse, vengan y vuélvanse a mí, dice el Señor. Tendré misericordia de ti y seré amplio en perdonarte, pero tú tienes en esta noche que reconocer que eres pecador, que has ofendido a Dios y sus leyes universales, que tú no eres Dios ni yo soy Dios, que no vamos a poner las reglas de nosotros. Él es el Rey y Él es a quien debemos obediencia y sumisión. Y tú y yo necesitamos en esta noche postrarnos ante su presencia, humillados, reconociendo que no somos dioses, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y pedirle perdón por tus pecados. Quisieras en esta noche humillarte y venir a la cruz y pedirle perdón a Dios. Ahí desde tu lugar, inclina tu rostro.